¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería si la realidad que conocemos fuera solo una fracción de algo mucho más grande y enigmático? En un mundo donde los límites de nuestra comprensión se ponen a prueba constantemente, algunas historias desafían la lógica y la razón, revelando experiencias tan perturbadoras como fascinantes. Boris Kipriyanovich, un joven prodigio de Rusia, sorprendió al mundo con sus afirmaciones intrigantes sobre una vida pasada en Marte. Imagínate, un niño relatando con detalles aterradoramente específicos la existencia de civilizaciones antiguas en un planeta lejano. Describió una sociedad marciana altamente avanzada, marcada por conflictos y una tecnología capaz de viajes interplanetarios. ¿Y lo más fascinante? Afirmó que, en su vida anterior, presenció una catástrofe nuclear en Marte que sirvió de advertencia para el futuro de la Tierra. Quizás lo que Boris intenta decirnos es algo que pocos logran entender a primera vista. Al narrar estas historias, destaca la urgencia de replantearnos nuestras decisiones aquí en la Tierra. Según Boris, Marte sucumbió a la destrucción debido a guerras y, de alguna manera, parece creer que el mismo destino puede aguardar a la humanidad. La conexión entre la historia de Boris y el mundo real nos hace reflexionar sobre cómo pequeños actos, desde la sostenibilidad hasta la diplomacia, podrían alterar el rumbo de la civilización. Tal vez la lección aquí sea que, mientras algunos miran al cielo en busca de respuestas, otros ya han vivido lo que puede suceder cuando esas respuestas son ignoradas. Estas historias nos abren un vasto campo de curiosidad y nos dejan con más preguntas que respuestas. Si Boris realmente vivió en Marte, ¿qué más podría estar oculto bajo la superficie de nuestras memorias? Y, más importante, ¿cómo impactan estas revelaciones nuestras acciones diarias? Al fin y al cabo, si incluso un niño puede tener un pasado tan inusual, ¿qué decir de las posibilidades que aún no hemos explorado? Esto nos lleva directamente a otras historias igualmente desconcertantes, como la de Peter Fa, que vivió algo igualmente extraño, pero esta vez más cerca de casa. Peter Fa es una figura enigmática que alegó haber sido abducido por extraterrestres desde la infancia, una narrativa que desafía nuestra comprensión de la realidad. Relató haber pasado por una serie de experiencias extraordinarias a bordo de naves alienígenas, experiencias que moldearon su visión del mundo. Imagina un chico creciendo con la creencia de que seres de otro planeta están continuamente monitoreando e interviniendo en su vida. Peter describe encuentros con seres de apariencia inusual, con tecnología más allá de nuestra imaginación y hasta procedimientos médicos desconocidos para la ciencia convencional. Su historia es más que una mera curiosidad, nos hace cuestionar la frontera entre lo real y lo imaginario. A lo largo de los años, Peter ha compartido detalles sobre estos encuentros, que incluyen elementos como salas de operaciones futuristas y tecnologías de teletransporte. Estos relatos son tan vívidos que, para muchos, representan una mezcla fascinante de ciencia ficción y realidad. En lugar de solo escuchar estas historias como una anomalía, podemos explorar cómo estas narrativas reflejan nuestros propios miedos y esperanzas sobre lo desconocido. Si las experiencias de Peter son verdaderas, ¿qué podemos aprender de ellas sobre la vida fuera de la Tierra y sobre nuestra propia naturaleza? ¿Estamos tan lejos de comprender lo que él pasó, o tal vez hay más verdades escondidas en nuestros propios relatos y creencias? Elizabeth Clarer es una figura intrigante en la historia de los encuentros extraterrestres, con su narrativa que mezcla romance y misterio. Afirmó haber tenido una relación íntima con un extraterrestre llamado Aan, que no solo habría visitado la Tierra, sino que también habría engendrado un hijo con ella. Imagina el impacto de una historia como esta, donde una mujer se ve envuelta en un romance interplanetario y además en una relación que resulta en una nueva vida. Clarer describió encuentros en los que Aan revelaba detalles sobre su civilización avanzada y su misión en la Tierra. El relato de Elizabeth está cargado de elementos que desafían lo que sabemos sobre la vida y el universo. Según ella, Aan vino de un planeta llamado Meton, que poseía una tecnología tan avanzada que rozaba la magia para nuestros estándares. Además de su historia de amor, Clarer también habló sobre el impacto emocional y psicológico de estos encuentros. Estas narrativas abren una ventana a la complejidad de las relaciones humanas y alienígenas y nos obligan a cuestionar hasta dónde llega nuestra comprensión del universo. ¿Cómo se conecta esto con lo que sabemos o imaginamos sobre el cosmos? Y si el relato de Elizabeth fuera verdadero, ¿cuál sería la implicación para nuestras percepciones sobre la vida alienígena y nuestras propias relaciones?
Alex Collier, un exsoldado con una experiencia de vida extraordinaria, aportó una perspectiva fascinante sobre encuentros con seres extraterrestres. Relató haber pasado 92 días a bordo de una nave alienígena de la galaxia de Andrómeda, una travesía que, si es cierta, revela una visión increíble de tecnología y cultura más allá de nuestra comprensión. Imagina la descripción de una nave con una tecnología tan avanzada que nos hace cuestionar la viabilidad de nuestras propias innovaciones. Collier habló sobre sistemas de propulsión que desafían la física conocida y encuentros con seres de formas y comportamientos únicos. Su historia es más que solo un relato de viajes espaciales. Es una exploración de cómo la humanidad podría interactuar con culturas alienígenas. Al describir la nave y sus ocupantes, Collier abrió una ventana a una visión del futuro donde los viajes intergalácticos no son solo sueños, sino realidades posibles. Proporcionó detalles sobre la tecnología que utilizaba energía de fuentes incomprensibles para nosotros y sistemas de comunicación que parecían telepáticos. Estos detalles nos hacen preguntarnos, ¿qué podríamos aprender si realmente tuviéramos acceso a tales tecnologías? Si la experiencia de Alex es un indicio de lo que puede estar más allá de nuestro alcance, ¿qué más podríamos descubrir sobre las civilizaciones y la tecnología extraterrestre? El caso de Betty y Verney Hill es uno de los más emblemáticos en la historia de las abducciones alienígenas. En 1961, esta pareja estadounidense alegó haber sido secuestrada por extraterrestres mientras conducían por New Hampshire. Relataron una experiencia intensa a bordo de una nave espacial, donde fueron sometidos a una serie de exámenes y procedimientos desconocidos. Betty y Verney describieron seres de apariencia alienígena, con características que se han convertido en icónicas en muchos relatos de abducciones posteriores. La intensidad de sus experiencias y los detalles vívidos proporcionan una visión perturbadora de cómo podrían realmente ocurrir estas interacciones. El caso Hill no se limita solo a una historia de abducción, también destacó cómo tales eventos pueden afectar profundamente la vida de las personas. Tras el incidente, Betty y Verney enfrentaron una serie de desafíos emocionales y psicológicos, y sus relatos ayudaron a moldear la comprensión pública sobre las abducciones alienígenas. Estos eventos generaron una gran cantidad de debate y estudio sobre la posibilidad de vida extraterrestre y el impacto psicológico de tales encuentros. La experiencia de Betty y Verney Hill abre un nuevo capítulo en la investigación de fenómenos paranormales y nos lleva a cuestionar lo que sabemos sobre la interacción entre humanos y extraterrestres. Marshall Applewhite fue el líder de un culto que causó revuelo con sus creencias bizarras y, al mismo tiempo, alarmantes sobre el espacio y la vida después de la muerte. En 1997, él y sus seguidores creían que el cometa Hale-Bopp estaba trayendo una nave espacial que los llevaría a un plano espiritual superior. Según Applewhite, la Tierra estaba a punto de ser destruida, y la única salvación era embarcarse en esa nave para alcanzar un estado de existencia más elevado. El culto, conocido como Heaven's Gate, tomó medidas drásticas para prepararse para esta transición, culminando en un suicidio colectivo que sorprendió al mundo. La creencia de Applewhite ofrece una visión perturbadora sobre cómo teorías e ideas sobre el espacio pueden influir en comportamientos extremos. Usó el miedo y la esperanza para moldear la visión de sus seguidores, presentando el cometa Hale-Bopp como una señal divina. Esta tragedia nos hace reflexionar sobre el poder de las creencias y cómo pueden ser usadas para manipular y controlar a las personas. La narrativa de Applewhite destaca los peligros de una fe ciega en mensajes apocalípticos y la importancia de mantener un sentido crítico sobre las promesas del más allá. El impacto del culto Heaven's Gate no es solo una historia de tragedia, sino también un punto de partida para reflexionar sobre la influencia de creencias esotéricas en nuestra vida. Nina Kulagina es una figura fascinante de la historia soviética, famosa por sus alegadas habilidades psíquicas que desafiaron la comprensión científica de la época. Se destacó por sus supuestas capacidades para mover objetos con la mente, un fenómeno que atrajo la atención de los investigadores de la Unión Soviética. Imagina a una mujer que, solo con el poder de la mente, sería capaz de mover objetos pequeños, como bolas de vidrio, a través de la mesa. Estos logros, documentados y estudiados, plantean preguntas sobre las fronteras de la mente humana y la influencia de la psicología en la realidad física. Kulagina no era solo una curiosidad, su caso representaba una posible nueva frontera en el estudio de la psique humana y la física. Sus demostraciones fueron filmadas y analizadas, pero la falta de evidencia científica concluyente mantiene el debate abierto.
La importancia de su trabajo radica en la posibilidad de que el potencial de la mente humana pueda estar más allá de lo que actualmente podemos comprender o medir. Esto nos lleva a considerar cómo fenómenos como el suyo pueden estar conectados con otras historias de habilidades especiales y experiencias fuera de lo normal. Dean Lindsay es una figura intrigante que hizo una reclamación bastante inusual. Alegó poseer propiedades extraterrestres. En un intento de registrar esta posesión, incluso envió una carta oficial a las autoridades, solicitando el reconocimiento legal de sus propiedades fuera de la Tierra. Por supuesto, la idea de poseer tierras en otros planetas es fascinante, pero la carta de Lindsay no tiene validez legal, dado que no existe un sistema jurídico reconocido para la propiedad extraterrestre. Sin embargo, la reclamación planteó un punto interesante sobre cómo la humanidad maneja los conceptos de propiedad y dominio en el espacio. La historia de Lindsay es una reflexión sobre nuestra imaginación y la forma en que la cultura popular y los sueños de exploración espacial pueden llevar a reclamaciones absurdas. Es un ejemplo de cómo el deseo de expandir nuestras fronteras puede resultar en escenarios surrealistas, como intentar registrar propiedades en planetas que aún no podemos visitar. Vinny O es una figura notable por su transformación corporal extrema, buscando una apariencia que refleje su identidad no binaria y asexual. Vinny se sometió a una serie de cirugías plásticas para lograr una estética que considera alienígena, incorporando elementos que se asemejan a seres de otros planetas. La travesía de Vinny es una manifestación visual de su deseo de trascender las normas de género tradicionales y crear una identidad que resuene con su visión personal del universo. El caso de Vinny ofrece una perspectiva única sobre cómo la autoexpresión y la identidad pueden ser moldeadas por influencias externas, incluyendo la cultura popular y la idea de seres extraterrestres. Al transformarse físicamente para parecerse a un alienígena, Vinny explora la noción de identidad en un nivel profundo, desafiando las expectativas sociales y cuestionando lo que significa ser diferente. La historia del hombre de Tauret es uno de los misterios más intrigantes de la historia moderna. En 1954, un hombre apareció en el aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país llamado Tauret, que, curiosamente, no existía en ningún mapa. Afirmó ser de un país europeo llamado Tauret, que no tenía registro en ninguna institución internacional. Después de ser detenido y llevado a un hotel para averiguación, el hombre desapareció misteriosamente, sin dejar rastros, lo que solo alimentó el misterio en torno a su identidad y origen. Este caso es una mezcla fascinante de misterio y especulación. El pasaporte y los documentos del hombre eran perfectamente válidos, pero la ausencia de cualquier país llamado Tauret en el mundo real plantea cuestiones intrigantes sobre viajes interdimensionales o universos paralelos. Este tipo de incidente desafía nuestra comprensión de la realidad y nos hace reflexionar sobre lo que podría estar más allá de los límites de nuestro conocimiento. ¿Podría el hombre de Tauret venir de un universo paralelo o ser un viajero de un futuro distante? Calvin Parker es conocido por su experiencia de abducción alienígena, un evento que él y su amigo Charles Hickson relataron haber ocurrido en 1973, en Mississippi. Mientras pescaban, Parker y Hickson afirmaron haber sido abducidos por seres extraterrestres que los llevaron a bordo de una nave espacial. El relato de Parker describe encuentros con entidades de apariencia extraña y procedimientos médicos que desafiaban la comprensión de la medicina convencional de la época. Informaron una sensación de pérdida de tiempo y experiencias físicas que dejaron marcas duraderas en sus vidas. La historia de Parker no es solo una narrativa de abducción, sino también un estudio sobre el impacto psicológico y emocional de estos encuentros. Tras el incidente, Parker y Hickson enfrentaron dificultades para lidiar con el trauma y el estigma social, reflejando cómo estas experiencias pueden alterar profundamente la vida de una persona. Las descripciones vívidas y las consecuencias emocionales de las abducciones alienígenas ilustran la complejidad de cómo lo desconocido puede influir y moldear nuestras vidas. La experiencia de Parker, con sus detalles inquietantes y sus implicaciones para la comprensión de la vida extraterrestre, nos lleva a considerar otras historias similares, como la de Claude Borilon y el movimiento raeliano, que ofrece una visión única sobre la creación de la vida en la Tierra y el papel de los extraterrestres. Claude Borilon, más conocido como Rael, es el fundador del movimiento raeliano, una religión que afirma que la vida en la Tierra fue creada por extraterrestres conocidos como Elohim. En 1973, Borilon alegó haber tenido un encuentro con estos seres en un volcán en Francia, donde se le informó que la vida en la Tierra fue una creación directa de ellos, y que estaban planeando regresar para un contacto más cercano con la humanidad.
El movimiento raeliano defiende la idea de que estos seres son responsables de muchas de las religiones y culturas humanas y que su regreso traerá un nuevo renacimiento espiritual. El raelismo ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo la creencia en extraterrestres puede influir y moldear sistemas de creencias y religiones. Según Borillon, los Elohim no solo son creadores, sino también una especie altamente avanzada que utiliza tecnología para interactuar con la humanidad. El movimiento promueve la idea de que, para prepararse para la llegada de los Elohim, es necesario seguir ciertos principios éticos y científicos, lo que mezcla ciencia y espiritualidad de manera única. La historia de Rael es un ejemplo de cómo las creencias extraterrestres pueden entrelazarse con la espiritualidad e influir en la cultura y la religión. A medida que consideramos el impacto de las creencias de Borillon, la narrativa de Gil Pérez, que supuestamente se teletransportó de Filipinas a México, ofrece otro misterio para explorar y comprender. En 1593, este soldado español alegó haberse teletransportado de Filipinas a la Ciudad de México sin ninguna explicación convencional. Después de una noche de guardia, se encontró inexplicablemente a miles de kilómetros de distancia, en un lugar donde nunca había estado antes. El evento fue registrado por testigos y autoridades de la época, que quedaron perplejos con el fenómeno inexplicable. La narrativa de Pérez plantea preguntas sobre la posibilidad de viaje en el tiempo u otras formas de desplazamiento que desafían nuestra comprensión actual de la física. La historia de Gil Pérez es un ejemplo fascinante de cómo relatos antiguos pueden desafiar la comprensión moderna y plantear preguntas sobre la naturaleza de la realidad. El evento se cita a menudo como uno de los primeros ejemplos documentados de teletransporte, un concepto que continúa capturando la imaginación popular y científica. Este caso demuestra que, a lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a misterios que desafían las explicaciones convencionales y nos hacen cuestionar los límites de lo posible. Explorar la historia de Pérez nos lleva a reflexionar sobre cómo fenómenos inexplicables pueden conectarse con otras historias misteriosas, como los encuentros alienígenas y las habilidades psíquicas. Cada una de estas narrativas contribuye a un panorama rico e intrigante de experiencias más allá del entendimiento común. Y así, con todos estos misterios explorados, podemos concluir que el conocimiento sobre lo desconocido es siempre una jornada en curso, donde nuevos descubrimientos e interpretaciones continúan emergiendo. Antes de irte, no olvides suscribirte y dejar tu like. Ahora, mira en tu pantalla otros vídeos que ya hemos hecho en el canal.